Bueno, y vamos a acabar esta lección 2, el repaso de la misma, con una revisión de las ideas fuerza, de los conceptos fundamentales que os tienen que quedar claros. En primer lugar, ¿qué es la plasticidad? ¿Qué es el comportamiento plástico de los materiales? Bueno, pues es aquel tipo de comportamiento en el cual quedan deformaciones permanentes en el material una vez que dejan de actuar las tensiones que lo han deformado. Es decir, es aquel tipo de las deformaciones plásticas son esas deformaciones no recuperables y que por tanto permanecen en el material cuando éste queda sometido a tensión cero. ¿De acuerdo? Más ideas. Vamos ahora al ensayo de tracción y los conceptos que se derivan de él. El ensayo de tracción es un ensayo básico en la definición del comportamiento mecánico de materiales. Probablemente el ensayo más importante en ingeniería civil junto con el ensayo de compresión del hormigón. Desde luego, en los metales utilizados en ingeniería civil es el ensayo, sin dudar, sin ningún tipo de dudas, más importante. Ya hemos visto en qué consiste, habéis tenido también una práctica de laboratorio en el que habéis visto uno en tiempo real y de ahí se derivan una serie de parámetros del material de gran importancia. Primero, el límite elástico. El límite elástico es, como hemos visto, el nivel tensional a partir del cual aparecen deformaciones plásticas, es decir, es el nivel tensional que empieza a movilizar las dislocaciones existentes en el material. Y en ingeniería civil, volviendo al caso, es muy importante, ya que la mayor parte de las estructuras que diseñan los ingenieros civiles se diseñan para que no plastifiquen, es decir, se pone el límite elástico correspondiente como límite tensional aceptable. Después vendría la tensión de rotura, que sería, siempre y cuando estemos hablando de una representación en variables ingenieriles, el máximo de la curva tensión de formación que obtenemos en el ensayo de tracción. Parámetro muy importante porque es el que determina que algo rompa o no, que por supuesto es la primera condición que tiene que cumplir una estructura, que no se rompa. Asociada a la tensión de rotura, en el eje horizontal tendríamos la deformación bajo carga máxima. Como dice ahí, es la deformación experimentada a la tensión de rotura. Y ya sabemos que hasta ese momento las deformaciones se han repartido de forma uniforme a lo largo de todo el material, de las distintas secciones transversales al esfuerzo de tracción, a partir de la tensión de rotura y su coordenada horizontal, la deformación bajo carga máxima, a partir de ese punto todas las deformaciones adicionales se concentran en una determinada sección, formándose la estricción, que no es más que una deformación localizada. Más ideas. Los materiales cristalinos tienen muchos defectos y los defectos pueden ser puntuales, como por ejemplo las vacantes o los átomos intersticiales, pueden ser lineales, estaríamos hablando en este caso de las dislocaciones, pueden ser superficiales, en los bordes de grano, y volumétricos, que estaríamos hablando en este caso, en este último caso, de poros e inclusiones, que ya no serían defectos de la red cristalina, pero sí serían defectos en el material. De todo ello, ¿a qué se debe la deformación plástica? Pues como hemos visto, es debida al movimiento de las dislocaciones, que son el principal tipo de defecto lineal en el material. Para que un material se deforme de forma plástica, pues es necesario poner en movimiento las dislocaciones. También hemos visto que los metales y los aceros, por ejemplo, en particular, son materiales policristalinos, no son un único cristal con la estructura cristalina orientada en una dirección, sino que están compuestos por multitud de granos del material con diferentes orientaciones, cada uno de ellos de la red cristalina. Esto hace que no todas las dislocaciones se movilicen a la vez, es decir, cuando aplicamos un esfuerzo exterior, primero se van a movilizar las dislocaciones de aquellos granos cuya estructura cristalina esté favorablemente orientada a ese esfuerzo. A medida que aumentamos la tensión aplicada, pues se van a ir pudiendo movilizar las dislocaciones de otros granos con la red cristalina no tan favorablemente orientada para ese movimiento.
Dado que las dislocaciones son las causantes del comportamiento plástico del material, si nosotros somos capaces de actuar sobre el movimiento de las dislocaciones, sobre el comportamiento plástico del material, vamos a poder modificar las propiedades de este. De tal manera que si dificultamos el movimiento de las dislocaciones, vamos a endurecer el material. Es decir, para conseguir un determinado nivel de deformación vamos a tener que aplicar tensiones mayores. Tenemos diferentes mecanismos de endurecimiento a este respecto. Y hemos visto la solución sólida, la precipitación, la deformación y el refinamiento de grano. En algunos de ellos hay que tener la precaución de saber que cuando aumentamos las propiedades de atracción vamos a reducir la ductilidad del material y la resistencia a fractura. Existen otros que, sin embargo, son beneficiosos en ambos aspectos, como por ejemplo sería el caso del refinamiento en borde de grano. El caso contrario sería, por ejemplo, el del trabajo en frío, la deformación. Si deformamos mucho el material, vamos a conseguir aumentar sus propiedades de atracción, su límite elástico y su tensión de rotura, pero esto va a ser siempre a costa de reducir su ductilidad. Y finalmente, los criterios de plastificación. Os hemos dado un par de fórmulas, la del criterio de Tresca y la del criterio de von Mises, que no son más que fórmulas con las que vamos a poder determinar el momento en el cual el material plastifica, momento en el cual vamos a establecer la condición límite del material en muchas aplicaciones de ingeniería civil. Vamos a suponer que no vamos a poder aplicar en la estructura más cargas exteriores que aquellas con las cuales se llega en un determinado punto a la condición de plastificación dada por Tresca o por von Mises. Tresca viene del establecimiento de la condición de cortante máximo igual a la resistencia máxima cortante. Eso se traduce en una formulita muy sencilla, que es sigma 1 menos sigma 3 igual al límite elástico. Von Mises, que es un criterio de tipo energético, tiene una formulación un poco más complicada, pero que también depende únicamente de las tensiones principales del material, causadas por las cargas externas, y del límite elástico como parámetro resistente del material. Y con esto cerraríamos la parte de repaso del tema 1 y del tema 2. Tenéis también subidos los vídeos del tema 3, que ya es avance de materia, junto con parte de los ejercicios que se irán completando a lo largo de esta semana. La fase siguiente será ya la teoría del tema 4, con la cual pues empezaremos lo antes posible, aunque para que la tengáis disponible de acuerdo a los plazos marcados el día de la presentación de la asignatura en el documento de organización de la asignatura. Ánimo a todos y aprovechar el tiempo para estudiar, entre otras cosas. Un saludo.